70 años. Se dice pronto, como si el tiempo fuera apenas un suspiro que se escapa entre los dedos, pero yo siento cada uno de esos días en la curvatura de mi espalda y en ese frío persistente que hoy, más que nunca, parece subir desde el suelo de mármol para instalarse en mis rodillas. Siempre me ha gustado el silencio del solar de las hortensias antes de que lleguen las visitas. Es un silencio honesto, sin dobleces, no como el que vendrá después, cargado de frases hechas y felicitaciones que huelen a compromiso. Mientras acomodo estos cubiertos, la plata que mi madre me dejó y que yo he pulido hasta que mis propias huellas se borraron de mis yemas, no puedo evitar pensar en cuántas de ustedes que me escuchan ahora han hecho lo mismo: preparar la casa, el alma y la vida para recibir a quienes, a veces, olvidan el camino de regreso. Si encuentran consuelo en mis palabras, si sienten que mi historia es también un poco la suya, me gustaría que marcaran su presencia aquí conmigo, que se unan a este relato para que yo sepa que no le hablo únicamente a las paredes de esta casa vieja. Es esa unión, ese apoyo silencioso, lo que nos mantiene de pie cuando el mundo intenta hacernos invisibles. Esta mantelería la bordé durante las madrugadas de un invierno que parecía no tener fin. Recuerdo el olor del café fuerte que me mantenía despierta y el aroma de la cera de las velas, porque en aquel entonces la luz eléctrica era un gasto que no podíamos permitirnos si queríamos que Ottavio tuviera los mejores libros en la universidad. Cada puntada en este lino es un sacrificio. Mis ojos se gastaron entre estos hilos para que los suyos pudieran leer leyes y contratos. Hoy, el solar huele a una gloria que se siente pasada. Huele a la encáustica que usé para dar brillo a la caoba y al aroma dulzón, casi empalagoso, del betún del pastel que descansa en la cocina. Es un olor que me revuelve un poco el estómago, pero es el favorito de mi hijo. Todo hoy es para él, aunque sea mi cumpleaños. Es la eterna condena de una madre, convertir nuestro propio altar en la alfombra sobre la cual ellos caminan. Mis manos están gélidas. No importa cuánto las frote contra mi falda de seda, el calor parece haberse ido de ellas, como si se hubiera agotado de tanto dar. A veces me detengo y cierro los ojos solo para escuchar la casa. El solar de las hortensias tiene vida propia. Las vigas crujen como si se quejaran del peso de mis recuerdos, y el viento de la sierra silba entre las rendijas de las ventanas con una insistencia que me eriza la piel. Siento una punzada en el pecho, una de esas intuiciones que no se equivocan. El aire de esta noche trae algo más que frío. Me detengo frente al espejo del pasillo. El cristal está un poco picado por la humedad de los años, pero me devuelve la imagen de una mujer que todavía se mantiene erguida. He elegido mi vestido azul marino, el de seda pesada. Es sobrio, pero tiene la firmeza de quien no se deja doblegar por las modas ni por las opiniones ajenas. Recuerdo perfectamente cuando mi nora, Beatriz, me dijo hace unos meses que este color era demasiado solemne, que debería usar algo más juvenil. Pero yo no quiero parecer joven, quiero parecer lo que soy, la dueña de esta historia. Ella prefiere lo moderno, lo desechable, lo que no tiene raíz. Beatriz siempre huele a ese perfume sintético, una mezcla de metal y flores muertas que me irrita la nariz. No sabe que la verdadera elegancia no se compra, se hereda a través del dolor y la dignidad. He puesto 7 sillas. 7 puestos para una familia que se siente cada vez más pequeña, no por falta de gente, sino por falta de alma. Siento el roce áspero de la servilleta de encaje contra mis palmas secas. Cada detalle es perfecto. El brillo de las copas de cristal refleja la luz de las lámparas como si fueran pequeñas estrellas prisioneras. Pero mis ojos arden. Hay una sequedad en el ambiente que me dificulta respirar con naturalidad. Ya están aquí. El crujir de la grava bajo los neumáticos del coche de Ottavio es un sonido agresivo,
una intrusión violenta en mi paz. Siento que mi corazón da un vuelco, pero no es de alegría. Es esa vigilancia instintiva que desarrollamos las madres cuando sabemos que el hijo que regresa no es el mismo que criamos. Mi mano busca instintivamente la llave de hierro que guardo en el bolsillo oculto de mi vestido. Es pesada, fría y tiene los bordes desgastados por el uso. Es la llave que cierra este solar, la llave de mi dominio. La aprieto con tanta fuerza que el metal se clava en mi carne, pero ese dolor me ancla a la realidad. Escucho sus risas antes de que toquen el timbre. Son risas que no alcanzan los ojos, risas de salón. Beatriz entra primero, dejando esa estela de perfume metálico que parece marchitar las hortensias del jarrón. Me besa la mejilla y su piel se siente como el papel secante, carente de cualquier calor humano. «Felicidades, Aurora. ¡Qué bien te ves!», me dice con esa voz aguda que siempre parece estar evaluando el precio de mis muebles. Luego entra Ottavio. Mi hijo. Se ha vuelto un hombre de gestos rápidos y mirada esquiva. Me abraza, pero su cuerpo es un bloque de hielo. Me dice que hoy es un día especial, que tienen una sorpresa para mí, algo que cambiará mi vida para mejor. Sus palabras suenan huecas, como una habitación vacía. Mientras los guío hacia la mesa, noto cómo Beatriz intercambia una mirada rápida con él, una mirada de complicidad que me hiela la sangre. Mis oídos, afinados por años de soledad, captan el sonido de los papeles que crujen dentro del maletín de mi hijo. No son papeles de regalo. El olor del asado en el horno comienza a tornarse amargo, o quizás sea solo mi propia bilis subiendo por la garganta. La cena está servida, el banquete de mi celebración ha comenzado, pero mientras tomo mi lugar en la cabecera, me doy cuenta de que las sombras en las esquinas del salón se han vuelto más largas y más densas. Me siento y observo el vapor que sube de los platos. Mis manos siguen frías, pero mi mente está más lúcida que nunca. Que comiencen los brindis, que fluyan las mentiras. Yo estoy aquí, sentada en mi trono de madera y recuerdos, esperando a ver quién de ellos se atreverá a lanzar la primera piedra contra este techo que yo misma construí. El primer sorbo de vino tinto me quema la garganta, pero no es por el alcohol, sino por la sequedad de las palabras que se quedan atrapadas en mi pecho. Observo a Ottavio desde el otro extremo de la mesa. Él evita mi mirada, mientras juguetea con el anillo de servilleta, esa pieza de plata labrada que brilla bajo la luz del comedor. Al ver sus dedos finos, cuidados, sin una sola marca de esfuerzo, un eco del pasado comienza a martillar en mis oídos. Es un sonido que no está aquí, pero que vive en las paredes de mi memoria. El ritmo frenético de mi vieja máquina de coser, una Singer de hierro que pesaba más que mis propios sueños. Si cierro los ojos un segundo, el aroma del asado desaparece y es reemplazado por el olor acre del aceite de máquina y el polvo de las telas de lana. Me veo a mí misma 30 años atrás, en este mismo solar, pero en una habitación que entonces era un taller improvisado y gélido. Recuerdo el frío que se filtraba por las rendijas, el mismo que ahora siento en mis rodillas, pero en aquel entonces mis manos ardían de tanto trabajar. Era un dolor punzante en las yemas de mis dedos, entumecidas por las agujas, mientras cosía trajes para hombres que nunca conocería, solo para que mi hijo pudiera vestir la seda del éxito. En aquellas madrugadas, el único sonido era ese galope metálico de la aguja contra la tela. Tac, 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 tac. Era el latido de mi sacrificio. Recuerdo el hambre que a veces ignoraba, engañando al estómago con agua tibia, para que a Ottavio no le faltara la carne en su plato, ni los libros de derecho en su estantería. Mis ojos,
que hoy apenas distinguen las sombras en las esquinas, se agotaron bajo la luz mortecina de una bombilla de bajo voltaje, contando cada puntada como si fuera una oración. Él me decía entonces, con su voz de niño pequeño, que cuando fuera grande me compraría un palacio y que yo nunca más tendría que mover un dedo. Yo le sonreía, con la espalda encorvada y el cuello rígido, diciéndole que su éxito sería mi mayor descanso. Qué ingenua es la esperanza cuando se alimenta solo de amor materno. Beatriz interrumpe mi recuerdo al quejarse de que el vino no está a la temperatura adecuada. Su voz, tan afilada como una aguja de coser, pero desprovista de utilidad, me devuelve al presente. Dice que este lugar es demasiado húmedo, que el aire huele a encierro y que una mujer de mi edad no debería estar rodeada de tantas cosas viejas que solo acumulan polvo. Yo la miro fijamente y siento el roce de la llave de hierro en mi bolsillo. Le respondo con una calma que me sorprende, diciéndole que lo que ella llama polvo, para mí es la ceniza de una vida entera dedicada a levantar estas paredes. Otavio no dice nada, se limita a cortar su carne con una precisión quirúrgica, la misma precisión con la que sospecho está planeando diseccionar mi autonomía. El calor del comedor se siente artificial, sofocado por el perfume metálico de mi nora, que ahora lucha contra el aroma de las hortensias que traen el frío de afuera. Siento una punzada física en el hombro, el mismo lugar donde el peso de las telas solía dejarme marcas lívidas. Mi cuerpo no olvida lo que mi hijo parece haber borrado de su mente por conveniencia. ¿Cómo es posible que el mismo ser que se alimentó de mi sangre y de mi tiempo ahora me mire como si fuera una pieza de mobiliario estorbosa? La ingratitud tiene un olor específico. Es un olor rancio, como el de la seda que se pudre guardada en un baúl olvidado. Otavio deja los cubiertos y limpia sus labios con una lentitud exasperante. Abre su maletín de cuero y el sonido del cierre de metal me suena como un disparo en medio de la noche. Noto que sus manos tiemblan apenas un poco, una debilidad que heredó de su padre, pero que intenta ocultar con una falsa autoridad. Beatriz se inclina hacia adelante. Sus ojos brillan con una codicia que apenas puede disimular bajo sus párpados pintados. La atmósfera se vuelve tan pesada que siento que el techo del solar de las hortensias ha bajado unos centímetros, presionando mis pulmones. Él saca un fajo de papeles. No son folletos de viaje ni una carta de agradecimiento. Veo el sello de una notaría y mi sangre, antes gélida, comienza a hervir con una indignación que me devuelve la fuerza a las piernas. Otavio me dice, con un tono de voz que pretende ser compasivo, pero que es puramente administrativo, que han estado pensando en mi bienestar, que esta casa es demasiado grande, que las escaleras son peligrosas y que han encontrado un lugar moderno con asistencia médica constante, donde no tendré que preocuparme por nada. Sus palabras caen sobre la mesa como piedras sobre un cristal fino. Cada sílaba es una traición a las miles de puntadas que di en mi vieja Singer. Me sugiere que es hora de descansar, pero sus ojos dicen que es hora de que desaparezca para que ellos puedan disponer de lo que me pertenece. Siento el metal de mi llave calentarse contra mi muslo, como si la casa misma me estuviera pidiendo que no ceda. Si ustedes han sentido alguna vez el frío de una traición vestida de consejo, sabrán que este es el momento en que una madre debe decidir si seguir siendo el suelo que ellos pisan o convertirse en la tormenta que los derribe. No se retiren todavía. Quédense a mi lado en esta mesa, porque lo que estoy a punto de responder cambiará el destino de este solar para siempre. Necesito que sean testigos de este banquete de verdades, porque la noche apenas comienza, y el precio de mi silencio es algo que ellos no pueden pagar. Miro a Otavio a los ojos
Busco en ellos al niño que fui capaz de proteger del mundo, pero solo encuentro a un extraño que intenta robarme el refugio que mis propias manos construyeron. Mi mano se cierra sobre la copa de vino, mis nudillos se vuelven blancos. El silencio en el salón es absoluto, roto solo por el latido de mi propio corazón, que suena fuerte, firme y decidido a no dejarse vencer. La luz de las lámparas de cristal, que antes me parecía acogedora, ahora me hiere la vista con una intensidad eléctrica, casi violenta. Siento que cada bombilla es un ojo juzgador que me observa mientras trato de procesar la pila de papeles que Ottavio ha dejado sobre la mesa, justo al lado de mi plato de porcelana fría. No hemos tenido tiempo de discutirlo en privado, porque Beatriz, con esa prisa que tienen los que temen que la verdad los alcance, ha instado a todos los invitados, primos lejanos, vecinos de apellidos ilustres y amigos de conveniencia de mi hijo, a pasar al gran salón para el brindis principal. Caminamos hacia el centro de la sala como si nos dirigiéramos a una ejecución, aunque ellos caminan con la ligereza de los verdugos que se creen salvadores. Siento el roce de la seda de mi vestido contra mis piernas. Antes me hacía sentir poderosa, ahora me parece un sudario pesado que me asfixia. El aire se ha vuelto denso, cargado con el olor dulzón y empalagoso del betún del pastel, que ahora parece una montaña de azúcar a punto de derrumbarse. Es un aroma que se me pega a la nariz, que me revuelve las entrañas, mezclándose con el sudor nervioso de los invitados y el rancio aroma de los arreglos florales que Beatriz trajo. Flores que ya han empezado a marchitarse bajo el calor de las estufas. Ottavio toma la palabra. Lo veo ahí, de pie, bajo el centro del candelabro, y por un momento no reconozco al niño que solía esconderse en mi regazo cuando los truenos asustaban sus sueños. Su voz, amplificada por los altavoces, suena metálica, despojada de cualquier matiz de afecto. Me dice ante todos que soy el pilar de su vida, pero inmediatamente el tono cambia, volviéndose paternalista, casi clínico. Empieza a hablar de mi cansancio, de mis olvidos, que yo sé que no existen, de cómo mi insistencia en manejar el solar de las hortensias sola es una señal de terquedad que pone en riesgo mi salud. Dice con una sonrisa ensayada que he llegado a una edad en la que necesito que otros decidan por mí, que me meto demasiado en sus asuntos y que debo aprender de una vez por todas cuál es mi lugar. Escucho unas risitas contenidas entre los invitados, el sonido metálico de un tenedor golpeando un plato de postre, y siento que el suelo desaparece bajo mis pies. La humillación es una sensación física, es un calor abrasador que me sube por el cuello, una presión en el pecho que me dificulta el paso del aire. Mis manos, ocultas bajo el mantel de la mesa auxiliar, están gélidas. Aprieto el guardanapo de lino con tanta fuerza que escucho, o quizás solo siento en mis dedos cómo las fibras se rinden y se rasgan. Si alguna de ustedes ha sentido alguna vez que su propia voz era ahogada por quienes más amaban, si han visto cómo sus sacrificios eran usados como pruebas de su debilidad, compartan conmigo ese peso. No permitan que mi relato sea solo un eco en el vacío. Dejen su huella aquí. Comenten esa verdad que llevan guardada, porque juntas somos el único muro contra el olvido que ellos nos quieren imponer. Miro a Beatriz. Ella no está mirando a Ottavio, me está mirando a mí. Tiene esa media sonrisa que solo tienen los que saben que han ganado una guerra sin haber disparado un solo tiro. En sus ojos brilla una satisfacción fría, calculadora. Es en ese preciso instante, mientras el perfume metálico de ella me envuelve como una niebla venenosa, cuando algo se quiebra definitivamente dentro de mí. No es tristeza, es algo mucho más duro y antiguo. Es la intuición que me hiela la sangre. Ella ya sabía cada palabra que él iba a decir.
Ellos no han venido a celebrar mi vida. Han venido a leer mi testamento estando yo todavía presente. Otavio continúa su discurso diciendo que la decisión ya está tomada por mi propio bien, que el contrato para el nuevo centro de cuidado está listo y que el solar será vendido para asegurar mi comodidad futura. El murmullo de los invitados aumenta. Siento que la respiración se me escapa, que el corazón me late en los oídos como un tambor de guerra. El ruido de la fiesta, las risas, el tintineo de las joyas de las señoras, todo se convierte en una masa sonora distorsionada que me golpea los sentidos. Me siento pequeña, diminuta ante la magnitud de su ingratitud, pero al mismo tiempo, el roce de la llave de hierro en mi bolsillo me recuerda quién es la dueña de esta casa. No grito, no lloro. Me quedo ahí, con la espalda tan recta que me duele, mientras el eco de sus palabras necesita aprender su lugar, rebota en las paredes que yo misma pagué con el sudor de mi frente. El sabor en mi boca es de hierro, como si estuviera masticando mi propia sangre. Veo cómo se acercan a abrazarme, cómo me tocan con manos condescendientes, dándome el pésame por una vida que todavía me pertenece. Beatriz se me acerca y me susurra al oído que será lo mejor para todos, que al fin podré descansar de esta casa vieja que solo me da trabajo. Su aliento huele a vino caro y a victoria. Pero yo solo puedo pensar en el contrato que Otavio tiene en su maletín. La traición tiene un sonido muy específico. Es el silencio de los que miran hacia otro lado mientras te despojan de todo. Pero ellos olvidan una cosa fundamental. Me enseñaron a coser, a unir piezas rotas, a remendar lo que parecía perdido. Y mientras los observo celebrar mi derrota, mi mente empieza a trabajar con la precisión de una aguja de acero. No voy a discutir, no voy a suplicar. Si ellos quieren jugar con papeles y firmas, les daré una lección de legalidad que nunca olvidarán. Pero esta noche el frío de la sierra ha entrado en el solar de las hortensias, y yo soy la única que sabe dónde están las grietas por las que se filtrará su ruina. 0 Cetis, SFX, el tic-tac del reloj de péndulo. Se vuelve más lento y profundo como el latido de un predador al acecho. La fiesta sigue su curso, pero para mí el mundo se ha detenido. Miro el pastel medio devorado en el centro de la mesa y siento una náusea profunda. El dulce aroma se ha vuelto insoportable. Me retiro lentamente, sin que nadie lo note, en medio del caos de las felicitaciones vacías. Camino hacia mi habitación, sintiendo el peso de cada paso sobre el asoalho de madera. La humillación pública ha terminado, pero la justicia privada, esa apenas está comenzando a cobrar forma en la oscuridad de mi alcoba. El silencio ha vuelto al solar de las hortensias, pero no es el silencio honesto que tanto amaba. Es un silencio espeso, cargado de las sobras de una celebración que se siente como un funeral. Camino por el pasillo principal y el olor rancio de la grasa fría de la carne en los platos me golpea el estómago. Me niego a limpiar esta noche. Mis manos, que tanto han trabajado, hoy se sienten como de plomo, ajenas a mi voluntad. La luz de los candelabros ha sido apagada y solo la claridad intermitente de los relámpagos ilumina los retratos de mis antepasados en las paredes, cuyos ojos parecen seguirme con una lástima que me enfurece. Siento un vértigo repentino. El mundo gira un segundo y tengo que apoyarme en el aparador de la entrada para no caer. Mi corazón late con una irregularidad espantosa, como un pájaro atrapado que golpea sus alas contra una jaula de costillas cansadas. El frío de la sierra ha logrado filtrarse por debajo de la puerta principal y sube por mis tobillos, recordándome que mi cuerpo ya no es el fuerte roble que solía ser. Huele a tierra mojada, ese aroma penetrante y húmedo que sube del jardín devastado por la tormenta, un olor que siempre asocié con la finitud, con el momento en que todo vuelve al polvo.
Es un olor que me hiela el alma porque me recuerda que, a ojos de mi propio hijo, yo ya soy parte de esa tierra. Me detengo frente a la pequeña consola de la entrada y noto algo que no debería estar allí. Una carpeta de cuero negro, olvidada seguramente por la distracción de Beatriz en su afán por celebrar mi derrota. El cuero tiene un olor químico, nuevo, que desentona con el aroma a madera antigua de mi hogar. Al tocarlo, una descarga de electricidad parece recorrerme los dedos. Mis manos tiemblan, pero no es por el frío, es por esa premonición que me ha estado royendo las entrañas toda la noche. Abro la carpeta bajo la luz de un relámpago y mis ojos, empañados por el cansancio, tardan un segundo en enfocar las letras mecanografiadas. Contrato de compraventa. Solicitud de interdicción judicial por incapacidad cognitiva. Los términos legales se clavan en mis pupilas como agujas de acero. Leo mi nombre, Aurora Albuquerque, escrito con una frialdad que me quita el aliento. Mi hijo, el que alimenté con el sudor de mis madrugadas frente a la máquina de coser, ha firmado un documento donde asegura que su madre ya no es dueña de su propia mente. Beatriz, con su caligrafía elegante y ponzoñosa, ha testificado que soy un peligro para mí misma. Han tasado mi vida, mis recuerdos y este solar como si fueran mercancía de liquidación. El precio de mi libertad es apenas una cifra en una cuenta que ellos manejarán. Si alguna de ustedes, mientras me escucha en la oscuridad de su propia habitación, ha sentido alguna vez que su voz se volvía invisible, que sus manos ya no eran dueñas de lo que construyeron, les pido que no me dejen sola en esta penumbra. Compartir este relato con otras mujeres que entienden el peso del sacrificio es lo que me da fuerzas para no desmoronarme. Si sienten que mi lucha es necesaria, les invito a que se unan a esta comunidad, que se suscriban a mi voz para que juntas seamos el eco que ellos no podrán silenciar. No permitan que la ingratitud gane la última batalla. El sabor amargo de la bilis sube por mi garganta. Cierro la carpeta y la aprieto contra mi pecho, sintiendo el frío del material sintético contra la seda de mi vestido. Escucho en mi mente la voz de Beatriz diciéndome al oído que esto es por mi bien, que en el centro de cuidado estaré protegida. ¡Qué mentira tan podrida! Me quieren proteger de mi propia casa para poder saquearla. Me quieren proteger de mi autonomía para no tener que lidiar con mi presencia. El miedo al abandono, ese fantasma que me ha perseguido desde que cumplí los 60, ya no es un fantasma, es una realidad documentada en papel notarial. Un jarrón pequeño, golpeado por la vibración de un trueno o por mi propio brazo debilitado, cae al suelo. El sonido del cristal rompiéndose es limpio, definitivo. Me quedo mirando los fragmentos esparcidos sobre la alfombra y me doy cuenta de que así es como ellos me ven, como algo roto que debe ser barrido y desechado. La humedad de la lluvia empieza a calar a través de una grieta en el techo que no había notado antes. Una gota de agua fría cae sobre mi frente, deslizándose como una lágrima que no me permito llorar. El cuerpo me duele. Cada articulación clama por un descanso que no llegará. Pero en medio de este desespero, de esta noche oscura donde parece que Dios me ha dado la espalda, una chispa de mi antiguo yo se enciende. No soy una anciana confundida. Soy la mujer que levantó este imperio de telas y botones. Soy la mujer que conoce cada secreto de esta ciudad y de los negocios que mi hijo cree manejar con astucia. Otavio olvidó que fue bajo mi tutela que aprendió a leer contratos, pero nunca Priesa aprendió a leer a las personas. Me han dejado sola en esta tormenta, creyendo que el miedo me paralizaría, pero se han equivocado de víctima. El frío ya no me asusta. El frío ahora es mi aliado. Camino hacia mi despacho, ignorando el dolor de mis rodillas. El aroma de la alfacema de mis cajones me devuelve un poco de cordura. No voy a esperar a que amanezca para que ellos vengan a escoltarme a mi propia prisión.
Si ellos han usado la ley para intentar borrarme, yo usaré la verdad para enterrarlos. El banquete ha terminado. La fiesta de la humillación se ha cerrado y ahora comienza la verdadera gestión. Siento la llave de hierro en mi bolsillo, más pesada que nunca, recordándome que mientras yo respire, el solar de las hortensias tiene una sola dueña. Que venga la lluvia, que rujan los truenos. Aurora Albuquerque todavía tiene una última puntada que dar, y esta será la que cierre sus bocas para siempre. La luz del amanecer entra en mi habitación con una claridad blanca y purificadora, lavando las sombras que la noche anterior intentaron asfixiarme. Me levanto antes de que el resto del mundo despierte, sintiendo el aire renovado que entra por la ventana abierta. Huele a alfacema fresca, a ropa limpia y a ese aroma a madera vieja que ha sido frotada con orgullo. Es el olor de mi despertar. Ya no hay rastro de la fragancia metálica de Beatriz, ni del hedor a traición de mi hijo. Esta mañana, el solar de las hortensias vuelve a olerme a mí. Me acerco a mi antiguo armario de caoba y abro la pequeña caja de metal que guardo bajo el doble fondo del cajón de los hilos. El sonido del metal chocando contra la madera es seco, un recordatorio de que las bases de mi vida son sólidas. Dentro no hay joyas, sino algo mucho más valioso, la verdad escrita en cifras. Durante años, mientras ellos creían que yo solo cosía y recordaba el pasado, llevé un registro minucioso de cada centavo que salió de mi cuenta para cubrir los negocios fallidos de Otavio. Él cree que el dinero que maneja es fruto de su astucia, pero cada terno que viste y cada viaje que Beatriz presume en sus redes sociales ha salido de este solar. Siento el tacto del papel rugoso entre mis dedos. Mis manos ya no tiemblan. El frío que sentía anoche en los huesos se ha transformado en una calidez de acero que me recorre la columna vertebral. Si ustedes que me acompañan en esta lucha sienten que la fuerza de una mujer no se mide por sus años, sino por su dignidad, les pido que dejen una señal de apoyo en este relato. Un simple gesto, un me gusta en esta historia, es como un abrazo que nos damos entre todas para recordarnos que ninguna madre debería ser silenciada en su propia casa. Es el reconocimiento de que nuestra voz sigue siendo el pilar de este hogar. Tomo el teléfono y marco el número del doctor Montenegro, mi abogado de toda la vida, y el único hombre que todavía recuerda que una palabra dada vale más que un contrato firmado bajo engaños. Mi voz suena grave, firme, sin un ápice de esa duda que Otavio intentó sembrar en mi discurso de cumpleaños. Le digo que no estoy llamando para pedir consejo, sino para dar instrucciones. Le informo sobre los documentos que encontré anoche y sobre la auditoría que quiero que comience hoy mismo. No voy a permitir que me declaren incapaz cuando soy la única en esta familia capaz de ver la podredumbre que se esconde tras sus apariencias. Camino hacia la habitación de invitados, donde Otavio y Beatriz duermen plácidamente, creyendo que el silencio de la casa es el silencio de mi rendición. No entro, me quedo en el pasillo, respirando el aire puro que yo misma he dejado entrar. Recuerdo cómo mis manos se agrietaban por el frío para que él nunca supiera lo que era la escasez. Pero la maternidad no es un cheque en blanco para la humillación. He decidido que el descanso que tanto me sugerían va a ser en realidad el de ellos. Pero no en un asilo, sino en la realidad de sus propias limitaciones. Descubro en los registros digitales, esos que Otavio cree que yo no entiendo, que ha estado desviando fondos de la cuenta de mantenimiento del solar para pagar deudas de juego y lujos innecesarios de su esposa. La traición no era solo emocional, era un robo sistemático, envuelto en besos en la mejilla y falsas preocupaciones por mi salud. Siento una náusea,
pero la combato con un sorbo de agua helada que me aclara la garganta. La voz de Beatriz resuena en mi memoria, burlándose de mis muebles anticuados, y sonrío con una frialdad que me hiela hasta a mí misma. Ella no sabe que lo anticuado es también lo más resistente. Acerco el teléfono a mis labios y grabo un mensaje corto para mi hijo. Mi tono es el de la maestra que alguna vez fui, la que sabe que la lección más dura es la que más se necesita. Le digo que he visto los documentos de la interdicción, que he visto los desvíos de dinero y que, desde este momento, todas las tarjetas y procuraciones a su nombre han sido canceladas. Le digo que la cena de anoche fue el último banquete, que este solar servirá por cuenta de mi sacrificio. No hay gritos en mi voz, solo la sentencia final de una jueza que ha decidido recuperar su trono. Me miro al espejo una vez más antes de bajar a la cocina. Ya no veo a la anciana asustada de la tormenta. Veo a Aurora Albuquerque, la mujer que sabe que decir no no es egoísmo, es justicia. El sol calienta mis manos sobre el pasamanos de madera mientras bajo las escaleras con un paso que hace vibrar la casa, una vibración que les dirá antes de que abra la boca que la dueña ha despertado. He preparado el café. El olor es fuerte, amargo, real. Escucho el sonido de una puerta abriéndose arriba y el murmullo confuso de sus voces. Ellos creen que bajarán a desayunar con una víctima vencida, pero se encontrarán con el acero que sostiene esta seda. La mañana es hermosa y, por primera vez en años, siento que el aire que respiro me pertenece por completo. La estrategia está trazada, las pruebas están en mi mano y el solar de las hortensias está listo para su última gran función de gala, la de la verdad.